Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a esta tercera parte de este curso de hardware de computadoras. Mi nombre es Salvador López y seré su guía en esta serie de videos en donde abordaremos los temas referentes al hardware de computadoras. En el tema anterior hablábamos acerca de las memorias RAM, fue el último tema que tocábamos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de puertos y ranuras de expansión. Hablaremos también de las fuentes de poder. Hablaremos de las unidades de almacenamiento, es decir, de los discos duros. Y vamos a hablar también, por último, de las particiones y sistemas de archivos. Bueno, hablemos entonces acerca de los puertos de computadoras. Los puertos de las computadoras nos permiten conectar cualquier tipo de dispositivo externo en una computadora. Por ejemplo, un mouse, un teclado, una impresora, un escáner, una cámara, etcétera. Todo esto con la finalidad de otorgarle unas nuevas funcionalidades a la computadora. Generalmente hay puertos específicos para determinados dispositivos que se conectan a la computadora. En la diapositiva podemos observar los puertos que comúnmente encontramos en la parte trasera de una computadora de escritorio. Eh, Esta placa que se muestra aquí en la diapositiva es realmente una de las placas más antiguas que podamos obtener. ¿Por qué sabemos que es más antiguo? Es porque hay tres puertos de los cuales prácticamente ya no se encuentran en uso. Estos puertos se han ido eliminando poco a poco, pero que a pesar de eso los vamos a ir conociendo para tener una idea de cómo han ido evolucionando estos puertos. Entonces, aún a pesar de eso, nosotros todavía podemos encontrarnos con equipo similar a este. Eh, los puertos que ya están prácticamente en desuso son el serial o puerto COM también, el puerto LPT o conocido también como puerto paralelo, y el puerto MIDI, o conocido también como el puerto de joystick. Estos tres puertos, en su momento, en la década de los 80 y mediados de los 90, fueron muy utilizados y fueron muy importantes en las motherboards de todas las computadoras. Marcaron un estándar y dieron la pauta para la creación de los puertos USB, que ahora son un estándar común en cualquier computadora, ya sea de escritorio o portátil. Luego tenemos el puerto PS-PLK2, que es donde se conectan el teclado y el mouse. El puerto VGA para conectar monitor o pantalla. Y los mini jack para conectar salida de audio, entrada de audio y micrófono. Más adelante vamos a hablar a detalle cada uno de los puertos en cuestión. La norma RS-232, conocido como puerto serie. Durante la historia de la informática, el puerto serie ha sido el que más se utilizó. Su interfaz se estandarizó en 1962. Para los conocidos, esta interfaz era conocida como norma RS-232. A su vez también se creó una recomendación que definía cómo tenía que funcionar esta interfaz, cómo tenían que ir las señales de los circuitos, y se llamaba recomendación B.28, que definía todos los aspectos eléctricos y electrónicos del funcionamiento del conector. El conector que utilizaba el puerto serial era el DB9 y DB25. Eh, Generalmente el más utilizado era el DB9, que contaba de 9 pines. Estaba
El uso de este puerto estaba muy enfocado a conexiones entre computadoras o para dispositivos externos. Había incluso ratones, mouse, que eran puerto serie. También había unos cable link de serie con el que podíamos conectar una computadora con otra. Eh, cada uno de los pines tenía un determinado funcionamiento. También habían switches de red que se podían conectar por medio serie, por medio de cable serial. También podíamos usar placas para programar circuitos PIC o integrados por medio de unos módulos especiales que se conectaban por medio de puertos serie. En fin, había muchos periféricos por medio de los cuales podíamos utilizar este puerto. Cada uno de los pines tenía una determinada señal y lo podemos ver en esta tabla, en la tabla que se muestra aquí en la diapositiva. El pin 1 era el detector de los datos enviados. El pin 2, el RX, eran los datos recibidos. El pin 3, el TX, eran el pin para los datos transmitidos. El DTR, el pin 4, era el terminal de datos preparado, es decir, este pin mostraba una señal para preparar los datos. El 5, el GND, que es el tierra. El 6, el DSR, que es el conjunto de datos ya listos. Y el pin 7, que es el RTS, o el de repetición de envío. El de petición de envío. El pin 8, que es el de libre para envío, es decir, le indicaba si estaba libre el puerto para enviar los datos. Y el RI, que es el indicador de llamada, sería el pin 9. Cada uno de estos pines hacía la comunicación de los datos bit a bit prácticamente de una manera analógica por medio de impulsos. Este tipo de tecnología de puertos seriales vino a evolucionar y se podría decir que prácticamente es el padre o el abuelo del puerto USB que actualmente nosotros utilizamos, porque el puerto USB sigue siendo un puerto serie. Incluso también los puertos PSPK2 son considerados también puertos series porque funcionan bajo el mismo principio. Y una de las evoluciones que tuvo esa norma, ese puerto serie, fue el puerto paralelo, siempre bajo la misma norma RS232, solo que ahora la diferencia es que tenía mucho más pines el conector. ¿Qué nos permitía esto? Bueno, lo que nos permitía era mantener una retroalimentación y un control de error de envío de datos. ¿Por qué era necesario tener un mayor control de envío de datos? Porque generalmente el puerto LPT o puerto paralelo se conectaban impresoras en él. Entonces los trabajos de impresión era necesario mantener una cola de impresiones de manera exacta y un control de error de envío de paquetes total. Es por eso que podemos observar en la tabla donde muestran los pines cómo es que del pin 1 al pin 9 son pines para enviar datos, mientras que los pines del 10 al 25 son para control de esos datos. Incluso tenemos pines de control para cuando no hay papel en la impresora, cuando la impresora está ocupada, cuando hay un error y cuando se necesita saber cómo está el estado de esa impresora a la hora de enviar un trabajo. Este puerto paralelo LPT fue muy utilizado en la década de los 80 y mediados de los 90.
Actualmente este puerto ha sido reemplazado por los puertos USB, que son de mayor velocidad. Bien, pasemos a hablar acerca de los puertos de video. Hoy en día las tarjetas gráficas pueden llevar hasta 3 conectores para una salida de video de diferente tecnología incorporados dentro de la misma tarjeta. Sin embargo, no todo funciona de la misma manera ni son capaces de alcanzar la misma resolución o de funcionar a las mismas frecuencias que utiliza el televisor que se conecta. Eh, la salida de video de una tarjeta gráfica es el componente fundamental para poder ver la información que procesa la computadora de alguna manera que nos permita interactuar prácticamente con los programas o con los datos. Entonces, gracias a estas tarjetas podemos ver todo lo que se nos muestra en la pantalla de nuestro monitor o del televisor o de cualquier otra interfaz de video que se conecte. Todo eso lo conectamos por medio de un cable dependiendo del tipo de conector de video que tengamos. Entonces, en la diapositiva podemos observar los tipos de puertos de video que podemos encontrar en una computadora o en una tarjeta de video. Generalmente el puerto más común que encontraremos es el puerto VGA. Este puerto es más común encontrarlo en ciertos tipos de tarjetas de video integradas. Prácticamente en la tarjeta de video integrada en la motherboard es muy común encontrar este puerto. Pero también es de considerar el tipo de motherboard que estamos observando, porque, por ejemplo, una motherboard que sea de gama alta, es muy probable que no tenga un puerto VGA incorporado en su tarjeta integrada. Una tarjeta o motherboard de gama alta es muy probable que tenga una HDMI incorporada. Sin embargo, si nosotros buscamos motherboard de gama media o gama baja, es muy probable que encontremos un conector VGA. La salida de video VGA prácticamente ya no está a la altura de las últimas tecnologías de transmisión de video. Sin embargo, aún se sigue utilizando en gama baja y gama media y también en tarjetas de gama baja y gama media. El conector es un conector de B15, es decir, un conector de 15 pines. Tiene la peculiaridad de que solo manda información analógica de tipo RGB, pero no es capaz de transmitir audio por medio del cable de video. Puede alcanzar los 2048 por 1536 píxeles en su salida de video a un máximo de 85 Hz de frecuencia, aunque esto va a depender bastante de la calidad del cable. Generalmente los cables más gruesos suelen emplear cables coaxiales apantallados en su interior, con lo que la señal del video tiende a ser un poco superior. Prácticamente el puerto VGA se está quedando atrás en uso y esto dio paso a la siguiente generación de conector de video, que fue el conector DVI. El conector DVI se caracteriza por ser en parte digital y en parte analógica. Es decir, el conector envía señales tanto digitales como analógicas. El lado derecho de estos pines está destinado a enviar señales analógicas, mientras que el lado izquierdo envía las señales digitales. Es decir, que en el conector DVI, este lado que estamos marcando aquí envía la señal analógica, mientras que esto de aquí envía una señal digital.
Esto permite que los adaptadores de VGA a DVI no requieran de ningún tipo conversor integrado en el cuerpo del adaptador. Lo único que no puede hacer este tipo de conector es transmitir audio desde la tarjeta gráfica hasta el monitor. Es igual el mismo problema que tiene la VGA. No puede transmitir sonido por medio del cable de video. Luego está el tipo de puerto S-Video, que puede ser con un conector tanto de 4 pines como de 7 pines. Este formato utiliza dos canales independientes para transmitir la luminosidad y la cromancia. Por eso es que se le conoce como S-Video, donde la S significa Separate Video. Aunque hay muchas personas que lo confunden porque piensan que la letra S significa Super Video. Pero realmente se trata de que separa las dos señales de video para unificarlas luego. Esta disposición permite aprovechar completamente y de una forma más económica los 6 MHz disponibles para transmitir la información, dando como resultado imágenes más nítidas que en el sistema anterior de VGA. Generalmente este conector es más utilizado en televisores o para conectar sistemas que generan imágenes de alta calidad como los DVDs o los VHS o algunas cámaras HD que utilizan por defecto este tipo de salida, aunque algunos conservan un conector de video compuesto para asegurar cierta compatibilidad con algunos antiguos equipos que tengan bajo rendimiento. La evolución del conector DVI fue el mini DVI y micro DVI, que incluso se le conoce también como DisplayPort. Este tipo de salida de video se diseñó en su momento para ser un sucesor directo del VGA, aunque su adopción por parte de los fabricantes de monitores ha sido mucho más lenta. Y generalmente este tipo de conector es más común encontrarlo en aparatos propietarios como Apple, iMac, pero a pesar de eso también hay ciertas máquinas Intel en las que podemos encontrar el mini DVI y el micro DVI. Sin embargo, tenemos a por último, la gran ganadora de todos estos conectores de video, que no es nada más que el HDMI. La palabra HDMI significa High Definition Multimedia Interface. Esta salida de video se desarrolló para sustituir completamente el VGA y el DVI. Por ello, los conversores de VGA a HDMI son conversores activos y no pasivos como los conversores de DVI a HDMI. De hecho, la salida de video HDMI es completamente compatible con la salida de video DVI. Ni se produce ningún tipo de pérdida de calidad de imagen al realizar la conversión de formato. Y la gran ventaja que posee la señal de video HDMI sobre las dos señales de video anteriores es que también es capaz de transmitir una señal de audio por el mismo cable, lo que permite que si nuestro monitor tiene altavoces o conectamos la señal a un televisor, podamos escuchar lo que estamos viendo usando un único cable. El cable que emplean las señales de video HDMI tiene una limitante de 5 metros de distancia para cables con conexión pasiva. Aunque estas distancias también se pueden incrementar bastante si se emplean salidas activas de señal de video. Aún así, los cables HDMI baratos suelen perder más calidad de señal
a medida que incrementamos la distancia entre el emisor y el receptor. Como para la mayoría de cables, cuanto más corto sea el cable y mejores sean sus materiales de construcción, mejor calidad de señal tendremos. Otra ventaja de estos tipos de salida de video es que admiten mayor resolución y tasas de refresco vertical de la pantalla. Es decir, que en función de la revisión del conector y del cable que empleemos, podemos tener las siguientes resoluciones. En la versión 1.0, la máxima resolución que aportaba HDMI era de 1920 por 1200 píxeles en una frecuencia de 60 Hz. Comparado con la versión 2.1, la versión 2.1 de HDMI es capaz de tener una resolución 4K, 8K y todo eso bajo una frecuencia de 120 Hz. También tenemos la versión 1.4, que sería como la versión intermedia, en donde tenemos una resolución máxima de 4096 por 2160 píxeles a una frecuencia de 24 Hz y hasta 3840 por 2160 píxeles hasta los 30 Hz de frecuencia. Bien, pasemos a hablar también del puerto PS-PLK2, que es el puerto que comúnmente se utiliza en las motherboards para conectar un teclado y un mouse. El puerto PS-PLK2 sigue siendo un puerto de tipo serial. Generalmente se identifica cada uno de estos puertos por un color, dando al color violeta el conector PS-PLK2 para el teclado y el color verde el conector PS2 para el mouse. Generalmente este conector viene directamente en la motherboard y actualmente está siendo reemplazado por el conector USB. A pesar de eso, todavía podemos encontrar este tipo de conectores en motherboards de gama baja y gama media. Pero en motherboards ya de gama alta, este tipo de conector ya casi ya no está presente y se utilizan mejor los puertos USB por su velocidad y por su fiabilidad. Sin embargo, todavía podemos encontrar equipos, como los mencionaba, con este tipo de conector. Otro conector también que ya no está presente en las motherboards actuales, tanto de gama baja como gama media y gama alta, es el puerto MIDI. Este puerto MIDI, también conocido como GamePort, era utilizado para conectar controles joystick o para también conectar teclados de sonido, terminales MIDI, conocidos como terminales MIDI, que le permitían a una persona componer piezas musicales utilizando una tarjeta de sonido con un puerto MIDI. Durante la época de los 80 y mediados de los 90, este puerto fue muy utilizado por los jugadores y por los compositores musicales. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de los puertos USB. Este tipo de puerto es el que vino a reemplazar prácticamente los puertos seriales, los puertos paralelos y el MIDI. Este tipo de puerto estándar actualmente tiene una velocidad de transmisión mejorada con cualquier otro de los puertos anteriormente mencionados. El puerto USB o Universal Serial Bus por sus siglas en inglés prácticamente es un protocolo usado para conectar periféricos a una computadora
Básicamente se trata de un puerto estandarizado para que este pueda ser usado por varios tipos de elementos de hardware. Algunos de los elementos más modernos que se usan en los puertos USB son las cámaras digitales, las impresoras, los escáneres, las memorias USB, los dispositivos móviles como los celulares, los iPod o algunos reproductores de MP3. Eh, la primera tecnología de USB que se conoce se empezó a desarrollar en 1994 y fue prácticamente diseñada junto con una organización eh, llamada USB-IF, que juntó varios líderes de la industria de aquel entonces, conformadas por Intel, Microsoft, HP y Apple. Antes de que existiera el puerto USB como tal, las computadoras usaban, como ya vimos, puertos series, puertos paralelos para conectar los dispositivos periféricos y transferir también información. Estos puertos eran, como veíamos, eran individuales y eran usados prácticamente como de manera específica por cada uno de los dispositivos, como por ejemplo, como hablábamos anteriormente del puerto paralelo, que era utilizado esencialmente para conectar impresoras y no se podía conectar otro tipo de dispositivo que no fuera una impresora. Eh, Podemos ver que eso era un grave problema a la hora de diseñar una computadora, porque se tenían que disponer de diferentes tipos de puertos para conectar distintos dispositivos diferentes. Entonces, esto daba un problema de incompatibilidad muy grande a la hora de crear un dispositivo que sea, podríamos decirlo, universal o estándar. Es decir, lo que querían hacer era crear un solo conector que fuera capaz de poder conectar cualquier dispositivo y que le permitiera a la computadora ser altamente compatible con ellos. Esto se logró por medio del puerto USB y es posible con un solo puerto USB poder conectar hasta 127 dispositivos diferentes utilizando un hub o un concentrador USB. Podemos utilizar un solo puerto USB y conectar en ese mismo puerto cualquier dispositivo USB que nosotros queramos. La conexión USB 2.0 se convirtió en una de las conexiones más utilizadas a nivel mundial y ofrece también la funcionalidad conocida como plug and play para la mayoría de dispositivos periféricos de almacenamiento. Esta nueva versión de protocolo anterior a la versión 1.0 también ofrecía nuevas características que eran novedosas en cuanto a velocidad, ya que para ese año también se lanzaron las memorias USB o conocidas también como pendrive, y lo que permitían que este dispositivo de almacenamiento se convirtiera en un almacenamiento plug and play. Inicialmente eran memorias con un almacenamiento de 8 megas, pero conforme fueron avanzando estas memorias flash, fueron alcanzando mayor tamaño de almacenamiento y mayor velocidad también a la hora de guardar esos archivos y de accesarlos al mismo, gracias al puerto USB y a las tecnologías de las memorias flash NAND. Actualmente la versión 3.0 de USB es la versión más veloz que se tiene. Esta última versión permite transmisión de datos de hasta 4.8 GB por segundo y también tiene una retrocompatibilidad con dispositivos 2.0, lo que permite seguir conectando dispositivos versión 2.0 en puertos 3.0. Caso contrario, las versiones
2.0 no permiten el uso de los dispositivos 3.0, aunque hay algunas tecnologías o algunas memorias USB que son 3.0 que sí se pueden conectar en los puertos 2.0, pero que las velocidades se reducen debido a que el puerto solo trabaja con una velocidad reducida a la que originalmente tiene el puerto 3.0. Como podemos ver en la lámina de la diapositiva, eh, aquí podemos observar el USB estándar, que es el que normalmente vamos a encontrar en todas las computadoras, ya sea de escritorio o portátiles. Existen dos tipos, el tipo A y el tipo B. Ambos, tipo A y tipo B, tienen un conector macho y un conector hembra. Este conector macho tipo A es el más común en las memorias USB y en cables de cualquier dispositivo periférico. Este tipo de conector se complementa con este otro conector tipo B macho. Es decir, el cable USB que nosotros utilizaremos tendrá en una punta el tipo B y en la otra punta tendrá el tipo A. Este cable aquí donde estoy marcando las flechas generalmente es el más utilizado en cables para impresoras o escáneres. En cuanto al tipo B hembra que vemos aquí, es generalmente el puerto que encontramos en el dispositivo propiamente dicho. Es decir, este conector entraría aquí y esto haría conectar al dispositivo. Es decir, una impresora o un escáner va a tener en su tarjeta principal este conector. Y para conectarlo a la computadora tendríamos que utilizar un cable que tenga este tipo de conector, conectándolo al hembra de la impresora o del dispositivo en cuestión y conectándolo a la computadora con este tipo macho A. El tipo hembra A es muy común encontrarlo en extensiones USB y se combina prácticamente con este otro tipo de conector para conectarse al puerto de la computadora. También tenemos el mini USB de 5 pines, que es comúnmente utilizado en dispositivos móviles como los celulares. Fueron los primeros cables USB en los celulares y en dispositivos MP3 también. Este conector tipo hembra es el que encontraríamos en el propio dispositivo, mientras que este sería el del cable. Incluso esta punta tipo B se puede complementar con esta otra punta macho A para poder conectar el dispositivo a la computadora. Es decir, esta punta iría a la computadora y esta iría al receptáculo, o sea, a este conector que está en el celular. De ahí tenemos una versión mínima, mini USB de 8 pines, que permitía una mayor retroalimentación. También era utilizado en dispositivos móviles como celulares o algunos otros dispositivos MP3. Luego de eso vino la versión micro USB, tanto tipo A y B, utilizado también en dispositivos móviles y en algunas placas como las Arduino, que también tienen puertos de este tipo. Luego tenemos el USB 3.0, que es el nuevo estándar que está actualmente
que tiene mayores velocidades que el estándar USB 2.0. Si podemos observar los conectores, la mayoría de los conectores son idénticos, a diferencia tal vez de este y de este, tienen una forma distinta. Pero si comparamos el conector tipo A macho, podemos observar que son iguales. La única diferencia es el color que tiene el conector. Cuando nosotros veamos un color azul en el conector USB, eso es indicativo de que estamos ante la versión 3.0 del conector. Aunque también se han dado casos de que el conector está pintado de azul y no es una versión 3.0. Esto va a depender de la calidad del cable o donde nosotros hayamos adquirido el cable también. Por último tenemos también la micro USB 3.0, que es para dispositivos móviles o dispositivos con factor de forma miniatura. Vamos a ver a detalle cómo es la comparativa de estos conectores, tanto versión 3.0 como versión 2.0 de USB. En esta tabla la podemos observar. Como les había mencionado anteriormente, podemos ver que prácticamente las diferencias son mínimas, salvo algunas formas, podríamos decir que son casi similares. La versión hembra de 2.0 con la versión hembra de 3.0 son iguales. Tanto también en la versión 2.0 y 3.0 en el conector macho. Simplemente lo que cambia es el color del conector, como habíamos dicho, es color azul. Diferente es en el caso del conector B macho y B micro B macho. La forma sí cambia, el conector sí cambia, es decir, un cable B macho 3.0 nunca va a poder entrar en un conector de tipo 2.0. La punta del cable sí es diferente. Y lo mismo es en en la versión micro, la forma cambia. Entonces hay que tomar en consideración estas cosas porque así podemos estar pendientes y conocedores de qué tipo de cable tenemos que adquirir a la hora de conectar un dispositivo, así como también el puerto del que cuenta la computadora. Y como les mencionaba también, se han dado casos de que el conector aparece que es de color azul, pero realmente no es un 3.0, no es un USB 3.0, sino que es una imitación o simplemente está coloreado de azul, pero no tiene soporte para 3.0. Entonces es también necesario conocer la calidad de cables o de conectores que se compran o se adquieren. La tecnología no deja de actualizarse constantemente. Es por eso que actualmente tenemos la nueva tecnología Thunderbolt, que es prácticamente una evolución de todos los puertos anteriores y del puerto USB. Lightpeak fue el nombre en clave de esta tecnología desarrollada por Intel, pero comercialmente se le bautizó como Thunderbolt. Este conector consigue unas velocidades brutales debido a que se basa en fibra óptica. Actualmente, para que nos hagamos una idea, ofrece solo una quinta parte del ancho de banda que podría llegar a ofrecer este conector, que está recibiendo actualizaciones de manera constante. Thunderbolt empezó a ser desarrollado en 2009 y se empezó a comercializar en el febrero de 2011, y su función era sustituir al cable Firewire,
y también al HDMI. Intel en su desarrollo hemos dicho que Apple lo implementó rápidamente. Y esto es debido a que la marca de Apple eh, apoyó bastante y colaboró bastante con Intel para su desarrollo. El objetivo primordial de su desarrollo era tener un único cable para transmitir datos a altas velocidades, como videos de alta definición, y además de eso ofrecer también alimentación eléctrica. Cuenta con soporte para conexiones de tipo óptico y tipo eléctrico. Las conexiones son las que ofrecen las cargas de dispositivos, así que se ha convertido más que todo en ese sistema como para cargar los dispositivos móviles. Eh, También permite transferencia de datos a distancias hasta mayores de 3 metros. Las transmisiones de datos pueden llegar a los 40 gigabits por segundo o incluso en algunas transferencias hasta los 80 gigabits. Esto va a depender de la versión del cable y del protocolo que se esté usando, ya que actualmente hay Thunderbolt versión 4 y la versión 3 es la que está actualmente más extendida ahorita a nivel mundial. Así que el puerto Thunderbolt se espera que llegue a reemplazar prácticamente el puerto USB. Es muy común encontrar el Thunderbolt en un conector USB del tipo C, pero no hay que confundirse, ya que no todos los conectores USB de tipo C son Thunderbolt. Y muchas de las personas piensan que por ser conector USB siempre va a ser Thunderbolt. Y no es así, ya que se tiene que verificar que el conector tenga ese soporte de Thunderbolt, igual que el cable. Así que el puerto Thunderbolt espera tener mucha más velocidad, mayor píxeles a la hora de conectar un monitor, incluso nos podría permitir conectar dos monitores con soporte 4K, mayor velocidad a la hora de cargar un dispositivo y también nos permitirá usar múltiples protocolos de transmisión, el propio protocolo Thunderbolt, un protocolo usado por PCI Express e incluso una retrocompatibilidad con el protocolo USB estándar. Bien, entonces pasemos a hablar ahora sobre las ranuras de expansión. Una ranura de expansión es un tipo de puerto o slot en una motherboard de una computadora que nos permite conectar dispositivos adicionales. La mayoría de estos dispositivos adicionales se presentan en forma de tarjetas de expansión y lo que nos permite es darle mayor flexibilidad a las computadoras porque nos van a permitir actualizar el hardware y por lo tanto le podemos agregar nuevas funciones a esa computadora o aumentarle mayor capacidad. Lo que vemos aquí en la lámina, en la diapositiva, son dos motherboards. Una motherboard, el motherboard del lado derecho, es una motherboard moderna, mientras en la del lado izquierdo es una motherboard antigua. ¿Cómo sé yo que una es antigua y la otra es moderna? Por los slots que cada una posee. La primera ranura de expansión que salió al mercado fue el puerto ISA. Este tipo de ranura se desarrolló en 1981. Fue IBM la empresa encargada de crearla para dar servicio a sus llamados PC Bus, que años más tarde pasaría a denominarse Bus ISA, lo que dio como el nacimiento del puerto ISA. El Cuando salieron al mercado, el uso de este tipo de ranuras de expansión era un poco complejo,
ya que cada tarjeta que se conectaba a ella debía de ir configurada internamente por parte del usuario. Configuraciones se hacían de manera manual por medio de jumpers o por medio de interruptores. Eh, por suerte, para el año 93, Intel y Microsoft hicieron una versión mejorada de la ISA y dejaron de requerir configuraciones manuales. Ya la mayoría de las configuraciones se realizaban por software. Después de esta ranura ISA aparece el puerto PCI. Es el sustituto prácticamente de la ranura ISA. Estas ranuras comenzaron a emplearse en las motherboard a partir de 1993, cuando Intel presentó sus PCI Bus. Eh, Eran unas slots un poquito más pequeños comparados con la ISA, como la podemos ver en la imagen. El principal problema del PCI era que todos los recursos de este se compartían entre todos los integrantes, lo cual suponía prácticamente un cuello de botella cuando se usaban tarjetas que requerían un mayor ancho de banda. Luego tenemos la ranura AGP. Bueno, aquí está mal escrito, pero realmente es puerto AGP. Bien, el puerto AGP fue introducido en 1996 por Intel para usarse conjunto con procesadores Pentium, Pentium, los Pentium Pro, Pentium 4. Generalmente o originalmente estaba destinada a ser usada como la sucesora del PCI, pero debido a sus facultades y a sus velocidades se dio uso exclusivo para tarjetas gráficas de la época. Hacer de prácticamente se convirtió en una ranura de expansión de bus dedicado a una velocidad de 66 MHz. Y por eso era utilizado normalmente con el uso de tarjetas gráficas, porque podía soportar velocidades de transmisión mayores. Ahora pasemos entonces al lado derecho en la motherboard más nueva. Y generalmente en este tipo de motherboard vamos a encontrar la evolución de las ranuras PCI, que son las PCI Express. Estas ranuras de expansión PCI Express aparecen a partir del año 2005 y han ido sustituyendo prácticamente al antiguo puerto PCI. Incluso terminaron de destituir al puerto AGP, ya que la versión PCI Express X16 es la más utilizada para conectar tarjetas de video. También tenemos la PCI Express X1, que es una ranura de expansión PCI Express pero más reducida. Esta versión mejorada de PCI Express no comparte ancho de banda entre periféricos, lo cual elimina el cuello de botella que presentaba el PCI Express anterior. Bueno, ya dejamos de largo los puertos y las ranuras de expansión de una motherboard y vamos a pasar a hablar sobre las fuentes de computadoras. La finalidad de una fuente de poder es prácticamente transformar una corriente eléctrica alterna a una corriente eléctrica continua
transmitiendo esta corriente eléctrica imprescindible y necesaria a cada uno de los componentes de la computadora, además también de la protección y el correcto funcionamiento eléctrico de cada uno de los componentes. Una fuente de poder de una computadora es una fuente conmutada. En electrónica, este tipo de fuente se le conoce como Switch Mode Power Supply. Como todos sabemos, en nuestras casas o en las oficinas donde nosotros trabajamos, la corriente que se suministra es corriente alterna, que generalmente 100 o 120 veces con polaridad invertida. Los equipos electrónicos no funcionan con corriente alterna y ellos utilizan corriente continua con un valor siempre fijo y con una misma polaridad. Es por eso que para convertir la corriente alterna en corriente continua es necesario rectificarla y también estabilizarla. La tensión de una red eléctrica puede ser de entre 110 voltios o 220 voltios o dependiendo del país incluso puede llegar a los 400 voltios. Los equipos conectados pueden trabajar a cualquier tensión dependiendo de su aplicación. Por eso que las fuentes conmutadas se encuentran en cualquier tipo de dispositivo electrónico. No solo son exclusivas de las computadoras, sino también las podemos encontrar en televisores, en aparatos de sonido, en todo aquel aparato electrónico que necesite energía o de corriente directa. Es muy probable que más de alguna vez hayas tenido acceso a un dispositivo electrónico o a una computadora con un cargador o una fuente que se hacía como más pesada. Y es porque estos primeros dispositivos contaban con una fuente de alimentación lineal. Es decir, eran más grandes y más pesados comparados con las fuentes de alimentación conmutadas. Y es que una fuente de alimentación lineal se reduce la tensión mediante un transformador y después se rectifica con un puente de diodos. Es por eso que los transformadores generalmente de núcleo de ferrita o núcleo metálico llegaban a ser más grandes y las fuentes se hacían cada vez más grandes y más pesadas. Esto provocaba un problema cuando nosotros tratábamos de miniaturizar los dispositivos electrónicos. Es aquí cuando entra la fuente conmutada. Y es que la fuente conmutada en la entrada principal de voltaje no tenemos el transformador, sino que como podemos ver en este diagrama, lo que recibe la tensión de la corriente alterna es un arreglo de transistores que tenemos en la entrada y que reciben esa corriente alterna, lo que nos permite aumentar la frecuencia en vez de reducirla a la entrada como lo hacían las fuentes lineales con el transformador. Entonces lo que nosotros hacemos con este tipo de controladores por medio de diodos y transistores es aumentar la frecuencia de la corriente, que pasaría de oscilar de 50 a 60 Hz a más de 100 kHz dependiendo del sistema que se utiliza. Entonces, cuando aumentamos la frecuencia, reducimos además de la pérdida de energía, también reducimos el tamaño del transformador y también con ello su peso. Es decir, cuando aumentamos la frecuencia en este sector, el transformador al final ya no va a ser necesario que sea un transformador enorme. Simple-
Simplemente entonces reduciría la tensión el transformador y además nos ayudaría a aislar físicamente la entrada de la salida. En este tipo de fuentes conmutadas, prácticamente la corriente se convierte de alterna a continua y después otra vez a alterna con una frecuencia distinta a la anterior y seguidamente se vuelve a transformar de nuevo en continua. Es por eso que muchos equipos basados en este tipo de fuentes se les conoce también como inverters o inversores. Bien, aquí podemos ver cómo se ve en una fuente de poder que ya sabemos, ya entendemos que es una fuente conmutada, una fuente de poder de una computadora tanto internamente como externamente. Como podemos observar, la entrada es una entrada de corriente alterna y en su salida vamos a recibir corriente directa. Todo bajo el principio de cómo funciona una fuente conmutada. Si podemos observar, el tamaño del transformador ya no es grande, es pequeño. Y esto nos permite reducir el tamaño de las fuentes e incluso también miniaturizar las computadoras y todos sus componentes. Bien, ahora pasemos a conocer las partes de una fuente de poder. Lo que podemos encontrar básicamente en una fuente de poder cualquiera, la que estamos viendo en la lámina es una fuente de poder genérica, pero la mayoría de las fuentes, ya sean ya certificadas, todas tienen prácticamente lo mismo. Podemos encontrar siempre un interruptor de seguridad que nos permite encender la fuente de poder de manera mecánica, pero también nos permite apagarla por medio de este switch. Es decir, si este switch está puesto en modo apagado, la computadora no va a encender. También está la clavija del conector de entrada, donde ponemos el cable de poder para que reciba la alimentación del tomacorriente. Tenemos también un switch selector en donde podemos cambiar la entrada que la entrada de corriente alterna que la fuente va a recibir. Si es por ejemplo de 110 voltios o 220 voltios. Esto va a depender de la electricidad que se reciba en la casa o en la oficina donde estará esa computadora. Si el switch o este selector se encuentra en 220 voltios y recibimos realmente 110 voltios, la máquina o la computadora no va a encender. Es por eso que esto se tiene que, si la fuente tiene este selector, se tiene que observar si está correctamente en la posición que nosotros la necesitamos. También podemos observar los ventiladores que están colocados para dar refrigeración a cada uno de los componentes internos de la fuente conmutada. Y por último, todos los cables de alimentación de la fuente. Ya vamos a pasar a ver cada uno de estos conectores, sus nombres y cada una de sus funciones. Bien, uno de los conectores principales que tiene la fuente de poder es el conector de la motherboard. Este conector o molex es el que le va a estar alimentando a la motherboard con cada uno de los voltajes necesarios. Estos voltajes son 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, menos 5 voltios, menos 12 voltios.
Estos son los voltajes esenciales que necesita una motherboard para su correcto funcionamiento, además también de los dispositivos periféricos que se conectan, como por ejemplo los discos duros, las unidades de DVD. Todas esas utilizan un conector que les entrega 5 voltios. También están los voltajes de control, de encendido de la fuente y de encendido de la computadora. Dependiendo de la fuente, podemos encontrar fuentes con molex de una versión de 20 pines y una versión de 24 pines, que se podría decir es la versión 2 de las fuentes ATX. También la motherboard necesita de otros 12 voltios extra o 12 voltios auxiliares que vienen en este conector DC, conocido como Molex DC. También tenemos el conector Molex del floppy disk o de la unidad de disco flexible. Las fuentes genéricas todavía traen este tipo de conector. Sin embargo, los dispositivos floppy disk ya prácticamente están fuera de uso, por lo que es muy probable que muchos de nosotros ya ni utilicemos este conector de corriente. Y por último tenemos los Molex IDE y SATA. Estos conectores nos permitirán alimentar ya sean discos duros, unidades de DVD, o incluso algunos ventiladores internos para el chasis de la computadora. También podemos encontrar ciertos conectores especializados, más que todo en fuentes de poder certificadas, que son necesarios para las tarjetas de video. Este conector Molex Extra es para las tarjetas PCI Express, ya que las tarjetas de gama alta necesitan más alimentación para su trabajo, para obtener un mejor desempeño. Hay dos versiones, la versión de 8 pines y la versión de 6 pines. Dependerá entonces de qué tipo de tarjeta tenemos para poder utilizar cada uno de estos conectores. A veces los cables de poder o los cables Molex que trae una fuente de poder no son suficientes para conectar los dispositivos que nosotros necesitemos. Es por eso que nos hacemos uso de adaptadores o de extensiones que nos van a brindar conectores extra en nuestra fuente de poder. Ya se han dado el caso de que hay fuentes de poder genéricas que a veces solo traen un conector SATA o un Molex de poder solo uno o solo dos, y nosotros necesitamos tal vez conectar 3 discos duros. Entonces estos adaptadores nos permitirían aumentarle el número de conectores o extender la conexión de nuestra fuente de poder. Bien, en la siguiente tabla vamos a ver qué significa cada uno de los cables que tiene la fuente de poder. Y es que la fuente de poder tiene unos cables, los cables que vienen con un determinado color, y ese color tiene un significado en específico. Por ejemplo, aquí en la diapositiva anterior donde veíamos el Molex de poder principal, podemos ver que el cable es rojo. También tenemos cable naranja, cable café, azul, negro. En los pines se especifica también
cada color, si podemos ver, color rojo, color violeta, color amarillo, color azul. Entonces, estos colores los vamos a ver ahorita con detenimiento. Entonces, en una fuente de poder, el cable negro es el cable de tierra, es decir, el ground. Aquí no vamos a tener ningún voltaje porque es el tierra de la fuente. También tenemos el cable color rojo que corresponde a los 5 voltios. Tenemos el color amarillo que es otro cable de voltaje estándar como los dos anteriores, pero tiene 12 voltios. El cable de color amarillo con una línea negra también nos entrega 12 voltios, pero tiene 4 pines por separado y sirve para conectar alimentar al procesador. Tenemos también el color naranja que nos alimenta 3.3 voltios. Podemos encontrar también el color blanco, aunque algunas fuentes de alimentación ya no lo tienen, y se encontraba entregando 5 voltios. El cable de color azul, que es el que aporta los menos 12 voltios. El cable de color marrón o color café realmente servía solo para regular la línea de 3.3 voltios. El cable de color rosa o violeta en algunos modelos de fuentes también entregan 5 voltios, pero también dependerá de las especificaciones de las fuentes. Podemos tomar estos colores como algo estándar, pero hay algunas fuentes que tienen su propia codificación de colores y las podemos encontrar en la etiqueta que tiene pegada en cada fuente. El color verde, ese color sirve para encenderlo por medio de un clip. ¿Cómo funciona eso del color verde? Vaya, como podemos ver aquí en esta parte del conector. Si se fijan, dice aquí Power Switch On. Es decir que podemos encender la fuente de poder utilizando este conector. Lo que necesitamos es hacer un puente de esta parte del conector a tierra, es decir, a uno de los pines negros. Aquí vemos este conector, entonces lo que tenemos que hacer es hacer un puente desde aquí hasta la tierra, aquí. Cable verde con cable negro. Luego también tenemos en la fuente un cable de color gris que solo funciona para hacer comprobaciones en la fuente. Y por último tenemos un cable de color púrpura con el cual vamos a recibir 5 voltios positivos en estado standby. Esto cuando una computadora se encuentra en modo hibernación. Bueno, ahora hablemos de los tipos de fuentes de poder que podemos encontrar en el mercado. Dependiendo de la capacidad en que podamos agregar cables o quitarle cables a una fuente de poder, estas pueden ser full modular, semi modular y no modular. La full modular nos permite agregarle cables según las necesidades que nosotros tengamos. Es decir que la fuente de poder trae las ranuras en donde podemos agregar los cables de poder que nosotros necesitemos. Contrario a una no modular, que todos sus cables pues ya prácticamente vienen soldados en la placa principal de la fuente. No se puede agregar ningún cable extra, y si quisiéramos agregar un cable extra tendríamos que utilizar adaptadores. Es por eso que también está la opción intermedia, que es la semimodular, que sería
una combinación de la full modular con la no modular. Es decir, que hay tantos cables soldados directamente a la placa principal de la fuente, como también espacios en donde podemos agregar cables extra. También podemos entonces clasificar los tipos de fuentes como fuentes certificadas y fuentes genéricas. Las fuentes certificadas son las más modernas hasta el momento. Estas vienen probadas y aseguradas de fábrica, que son buenas en calidad, a diferencia de las genéricas, que si uno compra corre el riesgo de que se nos dañe o salga la fuente de poder dañada. Estas fuentes de poder certificadas son las que se utilizan para alimentar a la nueva generación de procesadores Core i5 y Core i7, ya que estos procesadores tienen más potencia para trabajar, por lo cual solo son compatibles con fuentes de poder certificadas. Además, los componentes de la motherboard necesitan una fuente certificada porque necesitan más potencia para su funcionamiento. Como también podemos utilizar de forma segura este tipo de fuente de poder en cualquier motherboard para asegurar un mayor nivel de alimentación de energía a todos los componentes internos de la computadora. Es decir, que una fuente certificada, como su nombre lo indica, nos certifica que es de buena calidad, comparado con una fuente de poder genérica, en donde todos sus componentes internos son de baja calidad y por consiguiente este tipo de fuente genérica es mucho más barata. En el año 2004, Ecoba Plug Load Solutions inició el programa 80 Plus, que consistía en hacer pruebas de las fuentes de alimentación de una computadora para comprobar su eficiencia al 20%, 50% y 100% de carga utilizada. Inicialmente las fuentes de alimentación solo necesitaban un 80% de eficiencia para obtener la certificación. Con el paso de los años, a medida que las fuentes de alimentación se fueron haciendo cada vez más eficientes, se crearon otros estándares nuevos. Fue cuando en el año 2007 Energy Star hizo obligatoria la certificación 80 Plus para poder llevar el logotipo de Energy Star en todos los productos. Por supuesto que los fabricantes estaban ansiosos entonces para poder optar a esa dicha certificación, y desde la inclusión de la iniciativa de Energy Star para las computadoras en 2007, a más de 2000 fuentes de alimentación han obtenido la certificación 80 Plus, lo que la convierte ahora actualmente en un estándar dentro de la industria de fabricación de fuentes. Es por eso que el programa de certificación o 80 Plus se convierte en una certificación voluntaria que prueba la eficiencia de la fuente de poder para una computadora. Esto con la intención de promover siempre un respeto al medio ambiente y a la eficiencia energética. Y se le otorga este tipo de certificación a los modelos de fuentes de poder que cumplan con un mínimo de eficiencia energética. Las certificaciones 80 Plus han sido creadas para que los consumidores también sepan qué fuentes de alimentación son las más eficientes, y como su nombre indica, él garantiza que la fuente de alimentación pueda presentar una eficiencia del 80%. Actualmente existen 6 tipos de certificaciones 80 Plus: la 80 Plus estándar, la 80 Plus bronce, la 80 Plus Silver, la Gold, la Platinum y por último la Titanium. Es por eso que la certificación 80 Plus, con sus diferentes niveles de certificación, ha dado
los niveles, los requisitos para optar a una certificación en cada nivel. Los números expresados en la tabla representan la eficiencia mínima de una fuente de poder que debe ofrecer para cada carga con el objeto de obtener una certificación. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, la certificación 80 Plus. Si tiene una capacidad de carga de 20%, se considera una carga ligera. Una carga de 50%, una carga típica. Y la carga del 100%, que sería una carga full, es decir, 50% de dispositivos conectados a la fuente, 20% de dispositivos conectados a la fuente y un 100% de dispositivos conectados a la fuente. Para poder optar a la 80 Plus, a la básica, tiene que siempre tener un nivel de eficiencia del 80% dependiendo de la carga que se tenga conectada. Caso contrario es en el 80 Plus Platinum, donde el rendimiento de eficiencia tiene que ser el 90, 95 y 91% respectivamente en las cargas de 20, 50 y 100%. Es decir, que si yo tengo una fuente de poder 80 Plus Platinum con muchos dispositivos conectada al 100%, tiene que ofrecerme siempre el 91% de eficiencia. Entonces aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo hago yo para saber qué tipo de fuente necesito comprar para mi computadora? La respuesta está en la cantidad de dispositivos que necesitamos conectar en la computadora. Esto marca una carga que debemos de saber cuánta potencia va a generar. En internet hay muchas calculadoras en donde le permiten a uno de manera sencilla agregar qué dispositivo vamos a conectar a una computadora. Él automáticamente va a calcular cuánta es la potencia que se consume y cuál es la fuente de poder que podríamos optar a utilizar. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que este tipo de cálculos a veces no es muy exacto y podríamos, por ejemplo, tratar de creer o de pensar que si ponemos una fuente de 500 watts a una computadora solo porque es lo superior, estamos muy equivocados, porque además de provocar una demanda eléctrica mayor, realmente sería un desperdicio de potencia. Es por eso que nosotros tenemos que conocer exactamente el hardware que necesitamos instalar. Y esto va de la mano también con la gama de nuestra computadora, nuestro hardware. Si nuestro hardware generalmente es hardware de gama baja, en donde nosotros solo nos vamos a dedicar a realizar archivos de Word, archivos de ofimática, es muy probable que necesitemos una fuente de 400 watts, porque el hardware es muy básico. Caso contrario, si nosotros queremos hacer streaming, queremos correr videojuegos o queremos renderizar videos, tenemos hasta 2 tarjetas de video conectadas a una motherboard. La motherboard es una motherboard de gama alta, entonces es muy probable que necesitemos una fuente de poder de 750 watts o incluso de 1000 watts. Todo va a depender siempre del hardware que nosotros instalemos. Bien, ahora vamos a pasar a ver las unidades de almacenamiento. En la diapositiva podemos ver cómo han ido evolucionando las unidades de almacenamiento durante la historia de la computación. Ya anteriormente habíamos hablado de las tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas se consideran los primeros medios de almacenamiento para las computadoras. Luego estas evolucionaron en los primeros almacenamientos magnéticos. Este es
el precursor de los discos duros magnéticos que conocemos ahora. A esto se le conoce con el nombre de tambor magnético. Y este tambor magnético dio como paso a la miniaturización de los discos duros mecánicos que conocemos actualmente. Ahora también contamos con discos duros de estado sólido. Estos discos duros de estado sólido son chips en el interior, memorias flash memory, que nos permiten almacenar información y accesar a ella de manera rápida. Un disco duro es un dispositivo para el almacenamiento de datos de forma no volátil, es decir, que podemos almacenar los datos de manera digital utilizando un sistema de grabación magnética. De esta forma es posible mantener la información grabada en un soporte de forma permanente. Es decir, que el disco duro funciona de manera que el disco principal está magnéticamente cargados. Estas cargas magnéticas pueden ser ceros o 1 dentro de la superficie del disco. Esta superficie en el disco se puede dividir de manera lógica gracias a un sistema de archivos, ya sea NTFS, FAT32 o cualquier otro sistema de archivos dependiendo del sistema operativo en el que se esté utilizando el disco. Podemos dividir este disco lógicamente en pistas o círculos concéntricos. Estas pistas también las podemos dividir en sectores más pequeños llamados clústeres. Dentro de los clústeres también podemos tener pistas o conjuntos de sectores, como la más mínima parte en la que se puede dividir el disco duro. Entonces, este tipo de disco utiliza un sistema de lectura-escritura por medio de un brazo mecánico que lee la superficie del disco magnético. Para ello existen varias técnicas de lectura y escritura que las vamos a ver a continuación. La LMR es un tipo de almacenamiento de datos donde se almacenan de forma longitudinal en la superficie del disco. Es decir, que el cabezal del disco podrá magnetizar de una u otra forma de norte a sur, ya sea de norte o a sur, la superficie del disco, y podría crear una zona llena de ceros o unos con información binaria. Esta es la forma clásica en cómo se almacenaba la información en la mayoría de los discos duros antiguos. Luego, la tecnología LMR evolucionó en PRM, que fue creada por Seagate para sus nuevos discos de 750 GB. Tiene una clara ventaja sobre LMR, ya que al ser perpendicular, cada dato ocupa menor espacio y se puede almacenar más información en la misma superficie del disco. Además, calienta menos al retener la información en zonas más regulares y estables. La tecnología La tecnología PRM se convirtió prácticamente en un estándar en la industria de discos duros. Por lo tanto, el resto de fabricantes la comenzó a utilizar y quedó prácticamente como un proceso convencional a la hora de grabar dentro de un disco magnético. Es por eso que el CMR o Magnetic Recording Conventional es prácticamente un
PMR, donde cada uno de los bits se van guardando en ninguna orden en particular. Cualquiera puede ir guardándose en diferentes órdenes dentro del disco magnético. Diferente es el SRM, la tecnología SRM, con la incesante lucha de conseguir mayor densidad de datos por centímetro cuadrado para poder hacer discos duros con cada vez más capacidad, con la misma cantidad de platos y tamaño. Se creó esta tecnología, un tipo de grabación que difiere de los anteriores por ser escalonado. En este tipo de tecnología se usa un cabezal de lectora de menor tamaño que el de escritura y las pistas de datos se superponen unas con otras. Eso aumenta la posibilidad de grabar más datos en la misma unidad y superficie, es decir, crece la densidad porque cada una de las informaciones van a ir una encima de otra. El problema es que se puede dar el caso de que se sobrescriba una pista al tratar de borrar o modificar un dato almacenado, lo que daría lugar a corrupción de los datos. La forma de solucionar este problema es escribir todos los datos que se tienen que modificar en un sector aparte. Y cuando hay tiempo de inactividad del uso del disco duro, se encarga de reordenar los datos, algo parecido a lo que realmente haría IRM, en donde prácticamente cada dato guardado iría entrelazado, y esto evitaría la corrupción de los datos. Un disco duro de estado sólido o SSD es un sistema de almacenamiento que guarda los datos en chips. El disco sólido no tiene partes mecánicas en movimiento como los discos duros tradicionales. La capacidad de almacenamiento de un disco duro sólido llega actualmente hasta los 2 TB y el precio por terabyte es mucho más alto que el de un disco duro mecánico. Estos discos están formados por varios módulos de memorias flash del tipo NAND, creando así una velocidad de lectura y escritura superior a los discos duros mecánicos anteriores. Los discos duros de estado sólido supusieron una auténtica revolución no solo en cuanto al rendimiento, sino también en cuanto al espacio físico de estas unidades, porque ocupan un espacio menor dentro de las cajas de los CPU, y el descenso importante del consumo de estas unidades frente al consumo de las tradicionales de las unidades mecánicas. Todo esto se debe en gran medida al uso de memorias NAND flash en lugar del empleo de los tradicionales discos magnéticos. Una de las grandes ventajas de los SSD frente a los discos mecánicos es precisamente que las NAND flash tienen una capacidad para acceder y recuperar la información en ella grabada prácticamente de manera inmediata, mientras que el disco mecánico ha de saber que en posición del plato está la información y mover el peine con la cabeza lectora antes de empezar a leerla. Aún así, hay diferentes tipos de memorias NAND flash que se montan en los SSD actualmente, cada una de ellas con ciertas características que las pueden hacer más o menos interesantes a la hora de elegir un disco duro de estado sólido. Esto es la forma en cómo cada una de estas tecnologías de disco duro de estados sólidos lee la información y la almacena también. Pueden ser celdas de nivel individual y celdas de nivel múltiple. Las celdas de nivel individual, conocidas como SLC, es el tipo de memoria NAND flash la más antigua que se encuentra ahora en el mercado. Cada una de las células de memoria es capaz de almacenar tan solo un bit de información, ya sea un 1 o un 0. Por tanto, es la que menos desgaste tiene de todos los tipos de memoria y la más rápida a la hora de acceder y grabar datos en su interior, pero también es la que requiere mayor cantidad de espacio físico en la placa de la unidad para almacenar una cantidad apreciable de datos.
Caso contrario es la celda de múltiple nivel o MLC. Por su lado, este tipo de memoria NAND es la que comenzó a popularizar los primeros discos duros de estado sólido entre los usuarios, porque su precio era inferior a los anteriores. Esta NAND es capaz de almacenar 2 bits de información en cada celda, lo cual implica que el espacio físico para almacenamiento en el disco aumentaría bastante, pero a la par disminuyó la resistencia de las células también, lo que conlleva a que podemos perder los datos mucho más fácil que en el de celda de nivel individual. Bien, vamos a ver la clasificación o los tipos de discos duros de estado sólido que podemos encontrar en el mercado. Los podemos clasificar por el conector en el que se conectan, el tipo de protocolo que utilizan de comunicación, el tipo de tecnología y su factor de forma. Por factor de forma estamos hablando del tamaño que posee el disco duro de estado sólido. Podemos encontrar de 2.5 pulgadas, como este ejemplo que está aquí. Factor de forma M.2, que son como unos módulos similares a los módulos de memoria RAM. Y factor de forma PCI Express, como que fuera una tarjeta de expansión PCI Express. Por su tipo de tecnología los podemos clasificar en tecnología SATA y NVMe. Por el protocolo que utilizan lo podemos clasificar por protocolo SATA y por PCI Express. Y por la forma física del conector lo podemos clasificar como SATA, U.2, M.2 y PCI Express. Todas estas tecnologías van a depender del soporte que tenga la motherboard. No todas las motherboard tienen soporte para un disco duro de estado sólido M.2 o para NVMe PCI Express, pero sí es más común que encontremos SATA, motherboards incluso de gama baja con soporte para SATA, en donde podemos utilizar un disco duro de estado sólido de formato 2.5 pulgadas. Veamos entonces las ventajas y desventajas que nos ofrece un disco duro de estado sólido. Las ventajas de un disco duro frente a un disco duro mecánico. La lectura y escritura significa un aumento de las operaciones básicas al eliminarse los componentes mecánicos, ya que esto prácticamente convierte al disco duro en una especie de memoria RAM y el acceso es más rápido. También la apertura de aplicaciones y archivos. Estas aperturas de aplicaciones y archivos se van a hacer más veloz porque la lectura y la escritura es más rápida, entonces el tiempo de arranque del equipo será más rápida. Con respecto a fallos y seguridad, el tiempo entre fallos aumenta considerablemente y la seguridad de las transacciones aumenta al mejorar la limpieza de datos y no existir variación en rendimiento cuando la unidad está llena o vacía. También el borrado de los archivos también es más seguro, ya que una vez eliminado físicamente, los archivos son totalmente irrecuperables. Esto, si nosotros tenemos archivos delicados, es una ventaja, pero a la hora de querer recuperar un archivo borrado, realmente esto representa una gran desventaja. Ya lo vamos a ver en la tabla de las desventajas del disco duro estado sólido. También la energía exigirá un menor consumo de energía y producción de calor, pues el disco duro estado sólido solo son chips y no contiene piezas mecánicas. El ruido, al no existir elementos mecánicos, también la producción de ruido será nula. El peso y la resistencia, al reducirse los componentes mecánicos y el tamaño, su peso es menor y la resistencia a los golpes es mucho mejor. Pasemos ahora a ver las desventajas de un disco duro de estado sólido. La vida útil. Estas unidades presentan en general menos vida útil que los discos tradicionales. Es relativo a la intensidad de uso que se le dé a este tipo de disco. También el precio. La mayoría de los discos duros son más elevados comparados con los discos duros mecánicos.
la capacidad de almacenamiento. Todavía existen discos duros en el mercado de menor capacidad que los discos duros mecánicos, y no es porque haya limitaciones tecnológicas, sino que es por el coste de fabricar un disco duro de mayor capacidad. La recuperación de datos, como lo decíamos anteriormente, la tecnología Flash NAND no permite recuperar los datos de un disco duro de estado sólido una vez que se han eliminado. Hay algunos lugares especializados, como una especie de laboratorio de recuperación de datos en discos, que posiblemente tengan técnicas o herramientas especializadas para poder extraer algún tipo de información dentro de un disco duro de estado sólido. Sin embargo, sigue siendo muy difícil recuperar archivos borrados o eliminados comparado con un disco duro mecánico magnético que todavía nos ofrece ciertas ventajas de recuperación. Los fallos se convierten en fallos catastróficos, ya que mientras que los discos mecánicos se van degradando poco a poco y lo podemos ir notando conforme va siendo usado el disco, los discos duros de estado sólido fallan sin previo aviso, y este error es total y definitivo, por lo que todos los archivos que tenemos en el interior del disco pues se perderán totalmente. Y por último, las tareas de mantenimiento, que en este caso las tareas son muy perjudiciales para un disco duro, como por ejemplo defragmentar un disco duro de estado sólido no tiene sentido, porque no funciona bajo el mismo principio que un disco duro magnético. E incluso este tipo de actividades y uso de herramientas pueden llevar a desgastar a un disco duro de estado sólido con mayor rapidez. Una partición es el nombre que se le da a cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos. Para que podamos entender, tener varias particiones es como tener varios discos duros en un solo disco duro físico, cada uno con su sistema de archivos y funcionando de manera diferente. Las particiones pueden utilizarse para varios fines. Por una parte, puedes tener una dedicada a guardar datos sensibles con medidas de seguridad que no interfieran en el resto del sistema, así como una partición para copias de seguridad de nuestros archivos. Aunque también puedes utilizarla para instalar diferentes sistemas operativos en un solo disco duro. Es ahí donde podemos ver discos duros en donde se pueden bootear tanto sistema operativo Windows como Linux. Esto se utiliza o se crea utilizando particiones en el disco duro. Existen tres tipos de particiones: las primarias, las extendidas o secundarias y las lógicas. La partición primaria son las divisiones primarias del disco que dependen de una sola tabla de particiones y son las que detecta la computadora al arrancar, por lo que es en ellas donde se instalan los sistemas operativos. Puede haber un máximo de 4 y prácticamente cualquier sistema operativo las detectará y le asignará una unidad siempre y cuando utilicen un sistema de archivos compatible. Un disco duro completamente formateado contiene en realidad una partición primaria ocupando todo su espacio. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos ver una partición primaria con su respectiva tabla de particiones. Esta tabla prácticamente tiene una especie como de menú o índices en donde se van marcando dónde se encuentra cada dato guardado dentro de la unidad de la partición, que sería todo esto. A esta partición se le pone una letra para identificar cuál es. En el caso del ejemplo es la partición C. En la imagen de la derecha podemos observar un disco duro particionado, ya que podemos ver las dos particiones que existen en el disco, la unidad C y la unidad D, con su respectiva tabla de particiones. Como podemos ver, prácticamente existe como una división aquí en donde podemos ver dónde termina una partición o unidad lógica y dónde comienza la otra.
Las particiones extendidas fueron ideadas para poder tener más de 4 particiones en un disco duro, aunque en ella no se pueda instalar ningún sistema operativo. Esto quiere decir que solo la podremos usar para almacenar datos. Solo puede haber una de ellas, aunque dentro podremos hacer tantas otras particiones como queramos. Si utilizas este tipo de partición, el disco solo podrá tener 3 primarias, siendo la extendida la que actúe como una cuarta partición primaria. Dentro de las particiones extendidas o secundarias, podemos crear particiones lógicas, que son las particiones que se necesita asignar un determinado tamaño y podemos extender a más de 4 dentro de esas unidades lógicas. Un formateo es un proceso de preparación del disco duro o de cualquier otro medio de almacenamiento cuando lo que hacemos es preparar el disco duro en sectores y también preparamos la tabla de particiones dependiendo del sistema de archivos que nosotros utilizamos. Es decir, que en el proceso de formatear nosotros organizamos un disco de acuerdo a un formato determinado de sectores, pistas, y dependerá siempre del sistema operativo o del sistema de archivos aplicado. En las imágenes podemos ver cómo se observa de manera lógica un disco duro sin formatear. Uno, cómo se aplica el formato rápido, y otro cuando se aplica un formato completo. Cuando nosotros tenemos un disco sin formatear, tenemos el disco duro con sus respectivos datos dentro de la partición y la tabla de particiones indicando el índice de cada uno de esos datos guardados dentro de la partición. Si nosotros aplicamos un proceso de formato rápido a este disco duro, lo que realmente hace el sistema de archivos o el sistema operativo es simplemente borrar la tabla de particiones, dejar a cero la tabla de particiones. Es decir, es como que lleguemos a los índices donde se encuentren cada uno de los datos y solo borremos los índices, pero los datos están todavía allí guardados en la partición. Es por eso que el formato es rápido, porque no borramos nada de la partición, sino que solo borramos la tabla de las particiones. Caso contrario es el formato completo, en donde sí borramos toda la partición y también borramos la tabla de particiones. Es decir, el formato completo borra todo el disco. Es por eso que el formato completo se tarda más comparado con un formato rápido. Un sistema de archivos es un conjunto de normas y procedimientos para almacenar la información. Todos los sistemas operativos tienen uno. Un archivo es un conjunto independiente de datos como una foto o un texto. Hay diferentes tipos de archivos que podemos guardar dentro de una computadora. Toda la información que hay dentro de una computadora está agrupada en forma de archivos. Es por eso que cada sistema operativo suele usar un sistema de archivos diferente, pero todos comparten otro concepto, que es la carpeta. Una carpeta es una manera de agrupar libremente archivos. Las carpetas también se conocen como directorios. Al sistema de archivos que utiliza un sistema operativo se le llama sistema de archivos nativo. Esa es la manera en que un sistema operativo prefiere guardar la información. El proceso de crear un sistema de archivos en un dispositivo de almacenamiento se le llama formatear o dar formato, y prepara el dispositivo para guardar la información como lo hace en el sistema elegido. Si formateamos un dispositivo, se borrará toda la información en la que tiene contenida. Todos los dispositivos de almacenamiento siempre deben usar un sistema de archivos. Recordemos que un dispositivo de almacenamiento puede ser tanto un disco duro como una memoria, una unidad de CD, entre otras cosas.
Los sistemas de archivos de los dispositivos removibles pueden ser leídos por cualquier sistema operativo, aunque hay ciertas incompatibilidades en algunos, porque por ejemplo los sistemas de archivos que ocupa Linux no pueden ser leídos por Windows. Entre los principales sistemas de archivos que podemos encontrar tenemos los siguientes: el NTFS, el HPFS, el ext en sus versiones 2, 3 y 4, el HFS, el APFS, el FAT, el exFAT y el FAT32. El FAT y el FAT32 fueron los primeros tipos de sistemas de archivos que utilizó Windows. En la mayoría de sus sistemas operativos, Windows 98, Windows 95, este tipo de sistemas de archivos era el que se utilizaba. Luego, debido a la necesidad de poder guardar bloques de información mucho más grandes, Windows migró a NTFS todos sus sistemas operativos. También tenemos el HPFS y el HFS y el APFS, que son sistemas de archivos utilizados por Mac, Apple o Mac OS. Y por último tenemos X3, que es utilizado en las versiones 2, 3 y 4 por sistemas operativos Unix o Linux. Y olvidábamos también exFAT, que fue un sistema de archivos creado principalmente para medios de almacenamiento extraíbles como USBs o memorias micro SD. Pero a pesar de que se extiende como algo para un sistema de archivos principal para un medio extraíble, realmente muchas personas prefieren siempre utilizar FAT32 e incluso NTFS, porque permiten memorias USB de almacenamiento, por ejemplo de 64 gigas, poder almacenar más datos o archivos más grandes. Una memoria USB formateada en FAT32 no podrá mover archivos de más de 2 gigas o de 1 giga. Entonces, un sistema operativo necesita de un sistema de archivos para poder funcionar. Vamos a ver cómo es que funciona el sistema de archivos NTFS. Prácticamente, NTFS es muy importante a la hora de que un sistema operativo Windows inicie al encender una computadora, ya que dentro del Master Boot Record, el Master Boot Record va a buscar el sector de arranque, y este sector de arranque lo primero que va a buscar va a ser el sistema de archivos. Dentro de ese sistema de archivos se encuentra el archivo NTLDR, donde se encontrarán toda la información del kernel y del sistema operativo y de la organización de las carpetas del sistema operativo Windows. Es por eso que nosotros encontramos en ese problema que es bien común de discos duros con error de que no se encuentra el archivo NTLDR y el Windows no arranca. Y es porque puede haber algún sector dañado en el disco duro, que es justamente donde está almacenado el archivo NTLDR. También corrupción de algún tipo de los datos o ficheros principales de NTFS, que no hacen que el sistema operativo sea encontrado por el sector de arranque y le permita entonces iniciar y cargar el sistema operativo en la memoria RAM. Conocer cómo funciona el sistema de archivos es muy importante para también conocer soluciones a los errores que se pueden encontrar a la hora de malos funcionamientos o procedimientos dentro de la computadora. Bueno, ya para finalizar entonces, ¿dónde usar cada sistema de archivos?
Eh, Podemos decir que podemos clasificar los sistemas de archivos dependiendo de la necesidad del sistema operativo que nosotros vamos a instalar. Eh, Obviamente ya vimos que NTFS es el sistema de archivos para poder instalar Windows. También podemos tomar en cuenta que NTFS nos permite guardar archivos de tamaño grande, algo que no podemos hacer en FAT32. Es por eso que recomiendan utilizar FAT32 en dispositivos viejos que no soporten el exFAT, que es el sistema de archivos recomendado para las memorias o medios de almacenamiento extraíbles. Aunque las memorias USB las podemos formatear tanto en NTFS como en FAT32 también. Les recomiendan siempre exFAT porque este es el que está más optimizado para este tipo de dispositivos, pero sin embargo podemos utilizar NTFS y no hay ningún inconveniente. Todo va a depender del uso que le queramos dar a nuestra memoria USB. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con este video. En el próximo video hablaremos sobre ensamble y desensamble de una computadora, así también como el mantenimiento preventivo de hardware.